Hello my friends, el día de hoy voy a enseñarle algunos principios básicos de inglés y presente simple. Esto va a ser un aprendizaje progresivo, así que quédense a ver todos los siguientes videos. El día de hoy vamos a enseñar sujetos y la estructura de la oración. A los sujetos los van a encontrar como pronombres. Tenemos he, she, it, they, you, we, I. En la estructura de la oración, ¿cómo hacemos para hablar? Para armar una oración en inglés, tenemos el sujeto como principal componente, el verbo y algún complemento que tengamos. Pueden ser objetos, días de la semana, etc. Ahora empezamos con presente simple. ¿Y qué es el presente simple? Present simple en inglés. Son cosas habituales y rutinarias que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, yo juego, ella juega, él juega. Bueno, aquí hay una particularidad porque tenemos tres fases: positivo, negativo y pregunta. Cuando hablamos en positivo, en presente decimos él juega al fútbol. La particularidad que tenemos en el presente simple es que cuando tratemos con sujetos de ella, él y eso, he, she, it, el verbo va a llevar ese. No siempre te va a aparecer he, she o it expresamente, sino que te puede aparecer un nombre como Susan, Bill. Pasando a los siguientes sujetos, I, we, you, they, cuando aparezca, por ejemplo, they play football, no aparece la S. Recordemos, I, we, you, they, el verbo va en infinitivo, sin S. He, she, it, al verbo se le agrega S. Pasemos al aspecto negativo. Para negar, en inglés siempre vamos a necesitar de un verbo auxiliar. En este caso, en presente simple, el verbo auxiliar que vamos a utilizar son do y does. La forma negativa de estos son don't y doesn't. Vamos a armar una oración negativa. Primero cabe aclarar que con I, we, you, they, el verbo auxiliar va a ser don't. He, she, it, el verbo auxiliar va a ser doesn't. Acá vamos a los ejemplos. She doesn't play football. Ella no juega al fútbol. We don't play football. Nosotros no jugamos al fútbol. Esa es la forma puntual de negar en inglés, siempre con la presencia de un verbo auxiliar al lado del sujeto. Para construir una pregunta, la estructura es verbo auxiliar, do o does, sujeto y verbo en infinitivo en los dos casos. Ahora explico por qué. Bueno, con do recordemos, vamos a conjugar I, we, you, they. Con he, she, it vamos a usar does. Entonces recordemos la estructura: verbo auxiliar, does o do dependiendo del sujeto. Supongamos que el sujeto va a ser she, entonces vamos a usar does she work. Ella trabaja, significa. Repasemos, así no se nos hace una ensalada. La estructura de la pregunta: verbo auxiliar, sujeto y verbo en infinitivo en los dos casos. Ahora voy a hacer un resumen después de explicar esto. Entonces, vamos al ejemplo. Verbo auxiliar, sujeto y verbo. ¿Él juega al fútbol? Ahora vamos con un ejemplo con do. Queremos preguntar, supongamos, nosotros trabajamos y vamos. Estructura: verbo auxiliar, do, sujeto, we work, nosotros trabajamos. Un punto clave en el presente simple, aparte de que agregarle S en el caso de que trabajemos con he, she o it, y de no agregarle S cuando trabajemos con I, you, we, they al verbo, es importante que no se le agrega S cuando en la oración está el presente el does o el doesn't. Por ejemplo, en la pregunta está presente el does al principio de la estructura, entonces el verbo va en infinitivo, por más que trabajemos con he, she o it. Cuando negamos, she doesn't play, fíjense que acá no tiene S el verbo y acá sí. Recordemos, cuando está en presencia el does o el doesn't, el verbo va en infinitivo.
Muchas gracias por ver el video, si les gustó denle like y suscríbanse. Si quieren un tema en particular, pónganlo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.